Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad lo que les quería mostrar es la moto. Me fui un viaje hacia el norte de Japón y tenía un problema con el arrancador. Y les quiero mostrar cómo es que lo he medido para ver si estaba bien. En primer lugar, para sacar el, el arrancador, lo más fácil es sacar el tanque de gasolina, que es este, y sacar el carburador un poquito, levantarlo y de ahí va a salir el arrancador. Y lo tengo aquí, está como siempre todo desordenado. Cuando uno lo desarma tiene que marcar la posición que va a ir delante y atrás. Aquí tal vez no se puede apreciar bien, pero yo le he puesto unas marcas para que cuando uno arme otra vez el arrancador quede en la misma posición. Pero ¿cómo se puede realmente ver si está bien antes de desarmarlo? Que es lo que yo hice. Lamentablemente no lo he grabado. Bueno, ¿cómo es que se mide el arrancador, el motor del arrancador sin sacarlo? La forma más fácil es medirlo con un amperímetro para ver si realmente está consumiendo lo que se puede. Los amperímetros normalmente son una, unas herramientas parecidas a estas, donde va a pasar el cable por aquí y va a medir cuántos amperios es el consumo. ¿Cómo es que yo lo he hecho para estar más seguro si está bien o está mal? Yo lo que utilizo es esta herramienta, que es un osciloscopio. Vamos a verlo así. Este osciloscopio lo que hace es medir a través de esta herramienta que se conecta a la entrada A. Lo que vamos a hacer es medir cómo está funcionando internamente el arrancador. ¿Y cómo lo hacemos? Más o menos para que tengan una idea de cómo es que lo voy a medir. El, el arrancador me va a marcar cuando le ponga esta herramienta. Digamos que lo que voy a hacer es poner el osciloscopio con, con la herramienta esta que tiene como si fuese una, ¿cómo se dice esto? Un clamp. Tiene esta forma y va a coger al cable por aquí. Entonces el motor del arrancador está aquí. Y digamos que la salida del motor de arranque, el cable pasa por aquí y va hacia la batería, hacia el relay de la batería y del relay a la batería. En este cable, cuando le demos el arranque, nos va a marcar unas líneas acá. Esta nos va a marcar en la pantalla una línea con varias salidas así de voltaje. ¿Cuántas va a marcar? Lo que va a hacer, digamos que el motor de arranque tiene estos contactos que están aquí. Y si uno marca, digamos, 1 y va contando 1, 2, 3, 4, cuántas tiene alrededor, lo que, lo que va a marcar es, digamos que tenga 10. Si tiene 10, digamos que acá tiene 1, 2, 3, 4 hasta el 10. En la décima se va a repetir la primera figura. ¿Qué es lo que me estaba marcando a mí? Una medida algo parecido, no a esto, sino era lo contrario, que habían unos que estaban más pequeños. Entonces habían, digamos, 10, 12, las líneas que tenga, y se repetía con unos que tenían unas caídas. ¿Qué cosa me indica esto? De que en alguna parte del motor de arranque hay unos que están haciendo falso contacto cuando está girando. A veces no es continuo, digamos que sucede que sale
las 10, pero a veces salen, aquí hay cuántas, 2, 4, 6, 8, digamos que hay las 10 aquí, ¿no? Entonces, de las 10, digamos que este es el número 1 y digamos en el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el número 7, en la primera vuelta hay una caída, pero nos damos cuenta que en la segunda vuelta hay esta que se cae, en la tercera vuelta hay esta que se cae y estas otra vez se recuperan. ¿Qué cosa es lo que sucede aquí? Es, no siempre, pero muchas veces, el carbón es el que tiene algún problema de contacto. No es tanto el motor, que en Perú le llamamos esto a la piña, no es tanto el contacto aquí, sino que el carbón no está haciendo un buen contacto. Esto, por ejemplo, ya he comprado la pieza nueva, ahora lo voy a instalar, pero si vemos la pieza nueva como es, la pieza nueva tiene la distancia que tiene esto, tiene casi 8 milímetros, ¿no? ¿Y cuánto tiene este? Ahorita tiene 2 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el contacto que tiene el motor de arranque en ciertos puntos tiene buen contacto y en ciertos puntos pierde el contacto. Entonces, lo que va a crear es que a veces no se repite el mismo patrón, ¿no? Entonces tiene unas caídas en algunos lados y en algunos lados no la mantiene. Esto nos indica de que el motor de arranque no es de que tiene un problema, sino que el problema es del carbón, ¿no? Entonces, nos está marcando en todas los contactos, porque en el caso que hubiese un corte a tierra, a masa, de la piña, lo que nos va a suceder es que vamos a perder una línea, o la línea que se haya ido a tierra la vamos a perder. Entonces nos va a salir unas figuras algo así, que tiene como unos agujeros. Si vemos que no tiene nada, se repite y le faltan unos agujeros, quiere decir de que aquí se está yendo a tierra, ¿no? ¿Cómo es que medimos esto si se está yendo a tierra? Esto lo podemos medir ya con un multitester, no lo medimos en continuidad o en ohmios. También en el osciloscopio tiene esa función. Y lo que vamos a hacer es medirlo uno por uno a masa, ¿no? Entonces, si esto tiene una caída a masa, ¿no? Eso quiere decir de que se ha cruzado la piña, esta parte del motor. Y en ese caso ya se tendría que cambiar todo el motor completo. Porque en algunos lados, por ejemplo en Latinoamérica, lo pueden reconstruir los motores de arranque. Aquí en Japón, lamentablemente, no hay ese servicio, se cambia toda la pieza completa, pero se puede determinar si es o no es. Otra de las cosas que les quería también comentar es de que veo en los videos de YouTube que a veces dicen de que las piezas todas son chinas. Bueno, no estoy seguro cómo será en el extranjero. Mi moto es una KLX del 2003, es antigua, pero casi el 100% no estoy seguro, pero son hechas fuera. Casi todas del 2004 hacia arriba fueron hechas en Tailandia. Y en este caso, las piezas siguen siendo japonesas. Es parte genuina, hecha en Japón. Y he comprado unos diafragmas para la bomba de freno, para cambiárselo también. Y lo vemos que también es la pieza y el número de pies y todo, y es hecho en Japón, todo. Tal vez si tienen la oportunidad de ver en internet en la página japonesa de Kawasaki, pueden ver si tiene la pieza, y todas las piezas hasta el día de hoy que he comprado, todas son hechas en Japón, no son hechas en China ni en otro país, sino son piezas originalmente japonesas de la misma empresa, ¿no? De la misma Kawasaki. Esto ahora lo vamos a armar, ahora que he comprado las piezas, vamos a armar el motor. Y lo que uno tiene que tener cuidado aquí
es, primero, no poner nada de grasa para que esto no se contamine. Por más que el motor aquí tenga una bocina, se puede decir como un rodaje, pero que no tiene bolitas, no se le debe de poner ningún aceite ni nada para que esto al girar no no se contamine este lado. Otra de las cosas que cuando lo estaba desarmando me di cuenta es de que estaba con bastante polvo del carbón, así que tuve que limpiarlo todo para que no tenga ese polvito, y ese polvito a veces también causa que no tenga un buen contacto. Tal vez se puede reparar, no, no para que quede bien, pero en el caso que uno tiene un problema y tiene que salir del apuro, es simplemente quitarle, limpiarlo todo, y en el caso de que ya el carbón no está haciendo contacto, uno puede limarle un poquito aquí el tope para que el carbón salga un poquito más, pero no es recomendable. Lo que yo voy a hacer es cambiar la pieza por una nueva y vamos a verlo cómo nos va. Lo vamos a hacer. Una de las cosas que les decía es que cuando lo desarmen, que marquen la posición. Por ejemplo, en mi caso yo le he marcado, este lado es para el lado de los engranajes y esta es la parte que va hacia atrás. Y estas líneas tienen que coincidir con estas líneas que están atrás. Y en la parte de adelante también tiene otra línea. Entonces, esto va a coincidir este con este. Esta posición va a coincidir con esta posición. Y en la parte de atrás también está marcado que tiene que coincidir con el mismo punto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es armar el arrancador. Para armar el arrancador, en el caso de que uno lo haya desarmado y no tenga idea de cómo era, hay varias formas. Uno es buscar en la internet el manual de servicio, o también a veces, si no está especificado muy claro en el manual, uno puede buscarlo en el manual de partes, en las piezas, cómo está desarmado el arrancador. Entonces ahí uno puede tener una idea de cómo ha sido armado, cómo lo estoy haciendo yo, para que vean. Las piezas están desarmadas en orden de cómo se va a colocar cada pieza. Entonces esto va a ir primero aquí, después va a ir esto, después va a ir esto, esto, y así es mucho más fácil de armar las piezas que uno ha desarmado. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, en este caso es importante el orden de las piezas, porque vamos a verlo aquí. Cuando el arrancador, aquí está, digamos, la cajita donde va a ir el arrancador, y aquí tiene un agujero. No se podría decir el arrancador viene a ser así, ¿no? Y en este lado tiene un agujero. Este agujero de aquí, uno tiene que tener mucho cuidado, porque el cable de la batería va a ingresar directo hacia el motor de arranque. Aquí hay un solenoide y aquí hay un fusible, ¿no? Un solenoide es como decir un switch, ¿no? Que un interruptor, que ese interruptor tiene un fusible. En caso de que algo suceda en este lado. ¿Y por qué es importante? Porque la batería va a descargar en un cable bien grueso. Todo es el cable más grueso de toda la moto, o en los autos es igual, ¿no? Entonces, esto, si tiene algún cortocircuito, no solamente es que no va a prender, sino que puede causar un incendio, o puede causar, en las motos modernas que tienen computadoras, puede causar también un problema en la computadora. Esto, para hacerlo que el cable tenga en caso de accidentes, de una caída, de alguna cosa que lo golpee o algo, que no toque este cable
a masa, hay una serie de piezas que lo separa de este metal y lo aísla a través de esta pieza. Esta pieza vienen tres, digamos, como unas guachas, como unos separadores que vas a aislar el cable de el alargador en sí. Si uno lo pone la pieza contraria, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Es de que las piezas de metal van a tener contacto con masa. Tal vez uno se equivoca en una o en dos, pero ¿qué cosa quiere decir? De que la posibilidad de que tenga este cable contacto con masa es mucho más grande. Entonces, en lo posible, es cuando uno desarma la suspensión, o uno desarma tal vez el carburador, o uno desarma estas piezas que tienen piezas diferentes, que tienen que llevar un orden específico, uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, en lo posible, hacerlo así, ¿no? Llevarlo cómo se va a armar y hacer la limpieza lo mejor posible. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, esta pieza toda la he limpiado y esto lo he lijado un poco. No lo he lijado hasta que quede del mismo color del, del cobre, pero le he dado una lijada para quitarle toda la suciedad que tiene, ¿no? Entonces, para que tenga un mejor contacto aquí. En el caso de esto también, uno tiene que tener cuidado de que en la parte interna no tenga la suciedad. Cuando uno está limpiando las piezas metálicas, como esto tiene un imán, a veces se queda la suciedad dentro. Uno tiene que dejarlo limpio y para evitar que quede esto sucio, lo que uno tiene que hacer es limpiar la fuente donde uno está limpiando. Entonces, una vez que uno ha terminado de limpiar todas las piezas, limpia la fuente donde se está limpiando y limpiar otra vez todas las piezas para que no tenga la posibilidad de que quede piezas o partes de metal dentro. Y bueno, la pieza nueva, y esto también se le ha dado una pequeña limpieza. Otra de las cosas importantes aquí es en el lado donde va a haber el contacto, que viene a ser, esto es donde va a pasar el positivo y esto es donde va a descargar el negativo, la masa. Lo que yo he hecho es lijarlo hasta que quede brillando para que tenga un mejor contacto el motor de arranque, porque el cable positivo va a entrar hacia el motor por aquí y va a descargar el negativo por aquí. Entonces, es como decir, si uno tiene una buena entrada, pero uno no tiene una buena salida, el motor no va a funcionar bien. Lo mejor es que puede estar un poco sucio, digamos, que no esté brillando toda la carcasa, pero donde va a hacer contacto con masa, se puede decir con el motor, esto, en lo posible, que esté lo más limpio posible. Y en el caso de esta parte, lleva un retén, no lo he cambiado. Esto el, lleva unas pequeñas arandelas, que son estas. Esto lo que va a hacer es darle una separación para el juego axial, se puede decir el juego que tiene de lado, ¿no? Para que el motor siempre esté girando en su mismo punto. Y aquí también uno tiene que tener cuidado de las mismas piezas que utiliza, ¿no? El orden, cuando uno no sabe cómo es el orden, se lo repito, en el manual o en las piezas que utiliza se puede confirmar esto. Entonces vemos esto y buscamos el punto donde está marcado. Y aquí, como les había indicado anteriormente, yo ya lo he marcado. Así que es simplemente esto. Es ponerlo aquí. Y que coincida la misma pieza aquí. Entonces lo voy a marcar ahí. Y la otra pieza, esta,
vamos a primero poner esta pieza que va a ir, la parte interna va a ir así y esta pieza va a ir aquí. Esto no puede tocar nada que sea más, así que cuando uno pone la pieza de cualquier forma y después le quiere dar algún juego, tiene que tener mucho cuidado de que al girarlo o al doblarlo no toque la masa. Si uno ve, es todo aislado. Entonces lo vamos a poner aquí. Entonces le vamos a poner esta empaquetadura que es para el agua. Una vez que tenemos esta empaquetadura ahí, vamos a poner esta que es para hacer lo que, como les digo, que esté separado. Le vamos a poner otra más. Le vamos a poner esto y aquí va a ir el cable. Entonces, si se dan cuenta, el separador grande es para la guacha y vendría así. Si uno lo quiere medir, uno podría medir esto y no debe estar tocando la masa, ¿no? Digamos que esta pieza no debería estar tocando esto. En el caso de que lo esté tocando, generaría un sonido. Entonces, una vez que ya está esto, uno tiene que poner estos carbones, retrocederlos y hacer que calce aquí. Entonces es un poco difícil, pero vamos a hacerlo. ¿Dónde está la línea? Aquí. Entonces esta línea va a coincidir aquí. Entonces lo vamos a jalar hacia acá y a la vez vamos a hacerlo que coincida esta línea. Entonces estos dos tienen que coincidir aquí. Entonces una vez que ya han coincidido, vamos a ponerle y ahí estaría. Entonces ajustamos aquí y quedaría así el motor. Entonces vamos a probarlo, vamos a ponerle la electricidad, vamos a ver si el giro del motor es el correcto. Bueno, aquí estamos viendo si el motor funciona o no. Y una de las cosas que les quería mostrar es cómo es que lo estoy probando. Aquí en la cámara podemos ver cómo salen las líneas estas y podemos ver cómo estaba. Vamos a moverlo un poquito o vamos a agrandar. Aquí podemos ver cómo están las líneas, que están todas más o menos parejas. Los podría poner un poquito más lineal si uno desea, pero no es necesario. El, las, digamos, estos movimientos que tiene es lo que les explicaba aquí. Lo que he hecho es poner el negativo aquí y este negativo va hacia una batería que la tengo aquí abajo y el positivo lo conecto aquí, pasando a través de esta herramienta, de este amperímetro. Y entonces lo que yo hago es medirlo cuando está girando, cómo es que se mueve. Y aquí podemos ver que ya está todo de la misma forma. Como era antes de desarmarlo, es como les explicaba que esto estaba, digamos,
las figuras eran, en vez de ser así, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es una figura algo parecido a esto, ¿no? Estas líneas, si uno le pone una velocidad más lenta, se podría decir hacia más segundos, esto lo que va a aparecer es una figura algo parecido a esto. Y aquí en el centro va a aparecer así, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Es de que uno puede confirmar que todos tienen casi la misma altura y todos están parejos. Pero si le falta una línea, se podría decir de aquí a acá, todos son parecidos, pero le falta una línea o una línea es más pequeña, quiere decir de que en la piña, en el motorcito, en los contactos, algo está sucediendo que está mal. Entonces, ahora lo podemos ver aquí, que todos son más o menos de la misma altura. Todos nacen del mismo punto y todos son de la misma altura. Eso quiere decir de que todos están así. Que haya una variación pequeña, digamos como esto, que no llega hasta la misma línea, no afecta, sino que es ya un problema de cuando uno está haciendo el movimiento, esto a veces se mueve un poco y hay una variación pequeña. Pero si vemos aquí, todos son de la misma forma. Eso quiere decir de que aquí dentro, cuando está girando, podemos calcular más o menos cómo es que se está moviendo. Aquí también podemos ver cuántos voltios, aunque este medidor mide en milivoltios y miliamperios, ¿no? Que es la señal. Vamos a ver aquí cuánto es la señal. Esto lo tenemos que multiplicar por el factor que tiene aquí marcado para saber cuánto es lo que está marcando. Pero en este caso no nos interesa cuánto es. Nos interesa realmente la forma en la que se está presentando la medición. Si queremos medir digamos, con un amperímetro para verificar el consumo, también se puede ver, también lo podemos ver con esto, pero lo que les quería mostrar ahora es cómo es que se ve la forma.